¿Qué tal, amigos? ¿Qué ganas tenía de llegar a este momento? Sí, yo por lo menos llevo 2 años y medio prácticamente en secano, porque desde que nos dejó don Antonio, hemos estado ahí cada uno por nuestra cuenta y yo estaba un poquito retirado. Pero en los últimos meses ya estaba ya con el gancho de decir, coño, hay que volver a hablar de libertad colectiva. Pues esto de la bolsa está muy bien, pero no, libertad colectiva. Lo echaba de menos. Y este aquí, que cuando ya estaba ya más subiéndome casi por las paredes, tuve una cosa maravillosa, que es coincidir con un amigo, que es mi amigo Emilio Treviño, de Marbella, que viene a hacer un viaje a Bilbao, es una cosa muy bonita, va a hacer un viaje a Bilbao, digo, bueno, pues venga, vamos a comer y tal, vamos a estar. Y según estamos hablando, Emilio me dice, oye, mira, tengo aquí un proyecto de una página y tal, ¿qué te parece si algún día te apetecería escribir algún artículo y tal? Digo, mira, Emilio, yo, de verdad, lo que es escribir, no, eso no se me ha dado bien nunca. Ahora, eso sí, si hay que poner la cara y tenemos que hacer algún vídeo, yo estaría loco por la música. Y en eso le coge Emilio, que es tío echado para adelante, y dice, pues déjame darle un par de vueltas. Claro, pues le digo, pues tenemos un problema. Tenemos el problema de la técnica. Y me dice, el problema de la técnica, alma de Dios. Pero si yo tengo al mejor técnico que te vas a echar en cara, el mejor informático que hay en Málaga, que Alejandro Villalba. Y digo, Alejandro. Así que la cosa va transcurriendo y de repente ya todo se va confabulando, todo se va colocando tal, para que estemos aquí. De manera que volvemos a nuestra pelea particular por la libertad colectiva. Ahora os contamos lo que vamos a hacer, porque antes os quiero presentar a ese gran amigo mío, Emilio Treviño, grandísimo amante de la libertad colectiva, desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, un abrazo desde Marbella, efectivamente. Pues Oye, encantado de estar contigo. Cuéntame. nada, que este es nuestro primer programa. Lo que estáis viendo Sí. aquí es un poco un símbolo, porque claro, si ahora mismo, esto es un fondo virtual, esto que tengo aquí atrás del muro, este de ladrillos, es de trola. O sea, si yo quitara esto, veríais todo un jaleo de cacharros. Y como yo os conozco, que sé que si tengo cacharros detrás os vais a fijar más en los cacharros, digo, bueno, vamos a cerrarlo, no hago el indio y me ven a mí como hay que verme. El caso es el siguiente, fijaos. Por cierto, os hemos hablado de Alejandro Villalba. Muchísimas gracias, Alejandro, por encargarte de todo este rollo técnico. No os imagináis todos los líos que hay para que esto salga mínimamente bien. Y tenemos a ese pequeño ángel de la guarda solucionándonoslo todo. Os vamos a explicar cuál es nuestra intención. A ver qué os parece, porque os vamos a contar con vosotros con cierta periodicidad. Cuanto más podamos hacer, mejor. Intervenciones, Emilio y yo. Tenemos la idea de hacer un programa distinto a lo que a día de hoy conocemos en torno a la libertad colectiva. Sabéis que está el MCRC, que por cierto, si llegáis aquí, por ejemplo, porque igual en mi caso me conocéis de bolsa o ha aparecido algún programa que os ha enlazado hasta aquí, no solamente vamos a estar hablando de esto Emilio y yo, lo que vamos a comentar es súper interesante y hay un montón de canales que ya lo siguen, porque son personas que en su día, como Emilio y como yo, conocimos a Antonio García Trevijano, del que os vamos a hablar hoy un montón, y que han ido haciendo su recorrido por su cuenta, pero todos unidos por el denominador común de buscar la libertad colectiva. Ya os explicaremos lo que es si no lo conocéis. El caso es que tenéis al MCRC, tenéis a Demos, tenéis a Rubén Gisbert. Rubén Gisbert fue también colaborador de don Antonio. Bueno, pues cuando terminéis con nosotros, si os mola lo que comentamos, si os gusta el personaje del que vamos a hablar, id a esos canales, investigad, escuchad. Hoy, por ejemplo, para que os hagáis una idea, he estado escarbando en los canales de estos tres amigos. En el MCRC salía Pedro Manuel González hablando de un nuevo golpe más que el sistema español de partidos ha dado a la separación de poderes, porque yo esto, Emilio, no sé si lo sabrás tú, pero están moviéndose ya claramente para quitar los jueces de instrucción y dejar que todas las instrucciones, sobre todo las que vayan a los políticos, las hagan los fiscales, que ya sabéis que las fiscalías están elegidas o están dominadas por el gobierno con el fiscal general del Estado. Bueno, pues hoy Pedro Manuel eso lo desarrollaba de maravilla en, ya sabéis, Radio Libertad Constituyente, en iVoox. Os metéis ahí en iVoox y le veis. Claro, luego te vas a Demos, dice, a ver qué dicen mis amigos de Demos, porque en Demos tenemos muchos amigos. Y encima amigos son de pero todo lo que te estoy diciendo yo ahora mismo, tanto Pedro Manuel como, tanto el MCRC, tanto Demos, tanto Rubén Gisbert, estos son de los discípulos de la Última Cena. Estos estaban allí. Estos eran de los que trataron directamente con don Antonio y que se lo saben al dedillo. O sea que ir allí y conocerles, porque son gente fantástica. Demos, papi, como siempre. Además, un artista en el tema de toda la información relativa al ámbito internacional que no nos llega.
si queréis, bueno, no solamente de eso, también libertad colectiva, pero dan un punto de valor que sería valiosísimo para cualquier medio, y es cómo se ve todo desde fuera de España, con una visión totalmente objetiva. Es una maravilla. Y por último, Rubén Gisbert. ¿Qué voy a contar yo de Rubén Gisbert? Mira, antes de empezar todo esto con Emilio, he estado echando un vistazo a cuáles eran sus vídeos emblemáticos y tengo uno fantástico sobre Pablo Iglesias que viene fenomenal para todos aquellos que os preguntaréis, bueno, vosotros habláis de otro sistema y tal, pero ¿y los políticos por qué no lo reforman? Bueno, pues en ese vídeo que habla de Pablo Iglesias, que también va a citar a Vox, lo explica de maravilla. Rubén Gisbert es un magnífico comunicador. Bueno, igual estoy hablando demasiado rápido, me lo perdonáis. Hasta que cojamos todo rodaje, aquí esto va a salir de cualquier manera. El primer día habíamos pensado, Emilio y yo habíamos pensado hablaros de la figura clave, por lo menos en mi vida política, que es Antonio García Trevijano. Yo creo que para Emilio también lo es un personaje fundamental. Y habíamos pensado cómo introduciros a los que igual quizás no conocéis al personaje, que la mayoría lo conocéis, pero vamos a ir trayendo un poquito a los que quizás llegan nuevos, un poquito sobre el personaje, la figura de Antonio García Trevijano. Y como hay un montón de semblanzas históricas de don Antonio, pues lo que habíamos pensado es, bueno, si os gusta lo que os vamos a contar del personaje, vais a escarbar luego también un poquito por vuestra cuenta sobre la historia de don Antonio, que seguro que algún día nosotros también la traemos aquí. Pero lo importante es que, de alguna manera, no repitamos mucho el primer día todo lo que se está diciendo y todo lo que se ha dicho. Para eso habíamos pensado, ¿por qué no hablar de cómo nosotros en su día tomamos contacto con la figura de Antonio García Trevijano? Y como Emilio me dio el ok, digo, bueno, pues si Emilio, que es el que manda aquí, me dice que ok, pues vamos con cómo conocimos nosotros a Antonio García Trevijano. Emilio, cuéntanos, a ver, no te dejo hablar. Pues con mucho gusto, Alberto. En mi caso, tengo que decir que, en primer lugar, la política para mí siempre, intuitivamente, tuvo una importancia en mis circunstancias, en mis inquietudes personales, porque sabía que tenía mucha presencia en mi día a día, ¿no? Fue precisamente a raíz del año 2008, con la crisis financiera, cuando en el ejercicio de mi profesión me di cuenta de que la situación que yo daba por buena desde el punto de vista jurídico-político trataba a la sociedad de una manera que no encajaba con los criterios de justicia que me habían enseñado las propias facultades de Derecho. El caso es que a raíz de ahí comencé a prestar atención a otros autores, miraba prensa extranjera, buscaba nombres que no conocía en programas de coloquio, políticos, y afortunadamente un domingo viendo un programa de Juan Manuel de Prada, Lágrimas en la lluvia, de 2013, enero de 2013, conecto el canal de Intereconomía y veo un coloquio sobre la corrupción. En ese coloquio participaba un señor que no conocía de nada, pero curiosamente abordaba el tema de la corrupción con unos criterios y una profundidad de análisis que nunca había oído anteriormente. Yo ya había pasado por la Facultad de Derecho, había leído mucha prensa, y de repente me encuentro a un señor desafiando los principios que nos habían enseñado en la Facultad de Derecho a los estudiantes. Y estaba hablando de la inexistencia de separación de poderes, la inexistencia de representación política de la sociedad. Y además lo hacía estableciendo una relación con un comportamiento de las instituciones públicas irregular en cuanto a la corrección de los intereses públicos. El caso es que cuando va desarrollándose ese debate donde participan juristas destacados con responsabilidades en instituciones públicas, veo que no responden directamente a los planteamientos de este señor. Quiero volver a lo que es de verdad el programa, que es el concepto de corrupción. Pero que corrupción no hablamos de corrupción, como tú hablas, universal, sino corrupción política. Y corrupción política es corrupción del poder. ¿Por qué no nombramos a un genio del pensamiento, que es Montesquieu, que desde entonces no ha sido superado su pensamiento?
ni poliarquías, es que cuando el poder no está dividido y separado, la corrupción es inevitable. Cuando acabó ese debate, lo primero que hice fue buscar en internet el nombre de Antonio García Trevijano y afortunadamente me apareció un enlace de unas emisiones de radio que inmediatamente empecé a escuchar un día detrás de otro, Alberto. Tú también, te diré que me llevó años entender con cierta profundidad el planteamiento suyo, porque es que tuve que desaprender todo lo que me habían enseñado. O sea, lo que me enseñaba este señor chocaba con mis planteamientos, mis esquemas jurídicos que había aprendido en la carrera. Sí, señor, desaprender, es cierto. Tuve que desaprender. Y mi sentido de lealtad, al cabo de 4 o 5 años, me obligó a tener contacto personal con don Antonio. A partir de ahí me fui acercando a su grupo, a su movimiento. Bien sabes que ahí nos conocimos nosotros, tú y yo, en una de esas reuniones en su casa, cuando nos presentamos. Y bueno, y tengo que decir que desde entonces, y yo creo que estoy hablando del año 2016, 2017, he conocido un número de personas importantes, llenas de ilusión por intentar cambiar la situación en la que se encuentra precisamente esta sociedad ahora, una situación de desesperanza. Yo creo que esos serían los rasgos generales de mi acercamiento y mi adhesión al pensamiento de don Antonio. Sí, fíjate, bueno, en mi caso es distinto, porque a mí me llegó un audio en un foro de bolsa, me llega un audio de un señor que está hablando sobre bolsa, explicando algo que yo había denunciado anteriormente en una televisión, en Intereconomía, en aquella época. Y claro, como yo, ninguno de los profesionales de bolsa que yo conozco, más o menos, explicaban ese tipo de cosas, digo, ¿quién va a explicar esto que estoy explicando yo? Era una trampa que en aquel momento estaba haciendo en Repsol, una historia muy compleja. ¿Y quién es este hombre? ¿Qué sabe este hombre? Además, notas la voz de un señor mayor. Si este hombre le debería conocer yo, que yo más o menos en el patio conozco a todo el mundo. Oye, me impresionó. Explicó la jugada, como yo la había explicado en televisión durante las últimas semanas, y luego pasó a la política. Dije, no, perdona. O sea, no me hables de política, sigue hablando de bolsa para ver quién eres tú. Bueno, pues el hombre al final terminó hablando de política y todos los días siguió hablando de política. ¿Qué pasa? Me pasa lo mismo que a ti. Que yo no sé si quien nos escucha ahora le ha sucedido, pero muchas veces dice, vamos, esto no cuadra. Izquierda, derecha, tal. Esto no cuadra. Parecen todos lo mismo, parece tal, y al final es el mismo resultado, no cuadra. Y de repente aparece alguien, que en este caso para mí fue casual, también un poquito, probablemente tú igual buscabas porque eres más inquieto y buscabas una respuesta y de repente aparece esa respuesta, pero es una maravilla, porque de repente aparece una persona que no solamente sabe, sino que además lo sabe transmitir con ese arte que solo puede tener quien lo ha mamado por sí mismo, es decir, que lo ha razonado de arriba abajo y ha dicho, no, esto tiene que ser así, por esto, por esto y por esto. Y esto tiene que ser así, por esto, por esto y por esto. Y de repente lo explica de una manera en la que es imposible que tú no entres y digas, tienes razón. ¿Cierto? Y a partir de ahí, todo... Sí. Perdona. Sí, pero es que, Alberto, pero es que además hay una cuestión previa que me gustaría señalar. Durante años yo percibía, leyendo la prensa, elecciones, percibía un mal de fondo en la sociedad, en el sistema político nuestro, que me rechinaba y me resultaba corrosivo. Y era la sensación de un enfrentamiento permanente entre un bando y otro, ¿no? Y esto no era cuestión de ir buscando un punto común, un punto de apoyo, una dirección política aunando criterios, superando dificultades. No, esto era cuestión de bandos. Y yo me preguntaba, ¿pero esto es la política? O sea, ¿la política consiste en estar en un lado y estar enfrentándome permanentemente al de enfrente por una cuestión ideológica? Bueno, fíjate que estás hablando de una de las grandes falacias actuales, que ya lo explicaremos, que donde no hay libertad colectiva,
hay que tener cuidado con decir si uno es de izquierdas o de derechas, Claro. porque probablemente ni siquiera lo sepa, ¿de acuerdo? Es decir, eso ya lo explicaremos, porque encima, al enfrentamiento al que hace referencia Emilio, hay que sumarle que esas personas es que en realidad no pueden saber de dónde son, porque no viven en un sistema de libertad. Cuando hablamos de libertad colectiva, vamos a entrar un poquito en materia y ahora seguimos hablando de don Antonio. Cuando escuchéis la palabra libertad colectiva, asociadlo inmediatamente a un sistema, normas del juego, ahora explicamos lo que son normas del juego, en el que hay control del poder. Tú dirás, bueno, pero en España hay control del poder, y yo te digo, no lo hay. Hay un artificio en la Constitución que te hace creer que hay control del poder, ¿vale? Explicaremos por qué no hay control del poder. Todo esto en los próximos... Además, nuestra idea inicial era que, bueno, nosotros tenemos un defecto, que como aprendimos con don Antonio y al final ya los conceptos los tenemos muy claros, nos cuesta mucho a veces el poder transmitirlos, incluso en nuestro círculo cercano, de una manera más accesible, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar Emilio y yo. Que se haga de una manera accesible de cara a que si aparece alguien nuevo y dice, bueno, ¿y estos dos de qué hablan? Bueno, pues que de algún modo no sea difícil entrar a decir, ah, ahora lo entiendo. Y cuando estamos hablando del control del poder, fijaos, nada más empezar, hacía referencia a ese audio de Pedro Manuel González en Radio Libertad Constituyente, en el que cuando un gobierno se da cuenta de que los jueces de instrucción son un problema porque tienen un grado de independencia que les hace correr peligro en su posición, dicen, no, fuera, nos ponemos de acuerdo entre todos para quitarles esta función y dársela ¿a quién? Al que manejamos, que es al fiscal de turno, gobernado por el fiscal general del Estado, al que elegimos. Y la Constitución española es un entramado de artificios todos del mismo tipo. Porque si tuviéramos una Constitución como Dios manda, no existiría la posibilidad de que un gobierno tome esas medidas. Y eso es lo que nosotros perseguimos. Pero ojo, no estamos hablando ni de utopías ni de cosas, estamos hablando de cosas totalmente tasadas, conocidas y que en muchos de sus aspectos ya se están aplicando en el mundo. Cuando ponemos el ejemplo de la Constitución americana, durante las últimas semanas hemos visto varias ocasiones en las que un juez ha parado los pies a Donald Trump. ¿Os imagináis un juez de primera instancia diciéndole al presidente de gobierno de España, no, no, esa norma que tú quieres implantar, no, porque vulnera la Constitución? ¿Os lo imagináis? De primera instancia. Eso, lo que hay en Estados Unidos, sí es control del poder. Otra cosa es lo que muchos hemos pensado después, que es un día, don Antonio lo aclaró en una frase. Cuando le dices a alguien que la Constitución americana es un ejemplo, inmediatamente va mentalmente a Estados Unidos hoy en día, determinadas fallas en todo el sistema de Estados Unidos, por ejemplo, que las corporaciones paguen las campañas electorales, todo ese tipo de cosas que no huele muy bien. Y don Antonio un día lo explicó con una frase, dijo, es que la Constitución americana, siendo una Constitución formalmente perfecta en la separación de poderes en inicio, no se supo adaptar a los efectos de la revolución industrial. Cuando entramos ya a mediados del siglo XIX en todos los fenómenos de las corporaciones, de las empresas, va surgiendo poco a poco ese fenómeno, la Constitución americana no se adapta a eso y es lo que hoy en día ya personas como Antonio García Trevijano, en su libro de la teoría pura de la república, resuelve explicando cómo tiene que ser un sistema para también solucionar ese problema puntual, o problemas puntuales, porque no solamente está ese, está también el de la emisión de moneda, el Acta de la Reserva Federal de 1913. Hay más cosas de las que podemos hablar en el futuro, ya sé que suena todo muy técnico, pero tiene su explicación sencilla. Lo importante es entender simplemente que aquí vamos a hablar de cómo lograr un sistema de control del poder de los gobiernos. No somos nosotros y muchos más canales que iremos enlazando. Le he pedido antes que a Alejandro que nos haga el favor, si es tan amable, cuando suba el vídeo a YouTube, colocar esos enlaces a nuestros amigos de Demos, del MCRC, a Rubén también, y Rubén os va a encantar, para que también puedan ir a esos canales a verlo, para que vean cuántos somos. Y sobre todo es muy importante que si podéis, vayáis a escuchar audios, entrevistas de don Antonio. Antonio García Trevijano está más vivo que nunca. Si le escucháis hablar, todo lo que cuenta es lo que nos ha dicho Emilio. Porque si os fijáis, las sensaciones que tuvo Emilio hace 7 o 8 años son las mismas que tenemos todos los días. No necesitamos el coronavirus, no lo necesitamos. Ya estábamos así hace 7 o 8 meses. Con lo cual, no dejéis de entrar en ese contenido y de escucharlo. Perdona, Emilio, que es que yo me enrollo, es una locura. No, para nada, Alberto, pero está muy bien. El planteamiento es ese. Nuestro propósito, nuestra intención es
hacer cercano el pensamiento de don Antonio, ese pensamiento que nos costó tanto a nosotros. Era una labor, en mi caso era una labor diaria, 1 hora de programa, 40 minutos, tú lo sabes, tú has acompañado a don Antonio durante mucho tiempo haciendo esos programas. Era una labor de aprendiz atento, porque cada programa servía para ir avanzando un poquito más. Yo recomendaría también, Alberto, acudir a sus libros, porque muchas veces el razonamiento exige un tempo. El masticar esas ideas que son profundas, en realidad son ideas profundas, también necesita un reposo en la reflexión. Así que, además de esos programas que estamos recomendando nosotros, de compañeros de la acción, también recomiendo los libros. No sé si podremos dar alguna referencia, ya lo haremos. Más adelante daremos buenas referencias. Daremos referencias y además fíjate que las daremos con mucha frecuencia, porque don Antonio tiene obras, fíjate, curiosamente, yo la que más he regalado de todas es El ateísmo estético, que no es un libro propiamente de política, es un libro sobre arte, pero que por circunstancias X, yo tengo muchos amigos relacionados con el arte y es uno de los mejores regalos que puedes hacer. Y no ha habido ninguno al que le haya dejado indiferente. Y en general siempre a todos les ha encantado. Hay algo también que quería explicaros. Explicaros no, contar. Yo lo he hecho más de una ocasión esto. Y es que don Antonio, a la persona que vais a ver, si no habéis visto ya, en esos audios tan serio, tan autoritario, porque al fin y al cabo, es que autoritario no era categórico, porque lo conocía muy bien. Él hablaba con una autoridad increíble, pero porque tenía el conocimiento. Esa persona en el plano personal era, a ver, distinta no, porque era el que era, pero era muy diferente la sensación que tú tenías siempre con él. Porque era uno de los tíos más cariñosos que te puedes haber encontrado en la vida. Amable, acogedor. No había programa que no hiciera yo con él y al salir hubiera alguien esperándole fuera para saludarle porque había venido de no sé dónde y quería parar en Madrid para conocer a Antonio García Trevijano, y con todos era una maravilla de amabilidad. A mí, yo siempre digo lo mismo, digo, si es que es una pena que todos los que habéis querido a don Antonio y no habéis podido conocer, es una pena que no hayáis tenido esa oportunidad, porque ya no es lo que vosotros ibais a disfrutar viendo que esa persona tan inteligente era un tipo súper cariñoso, sino que ibais a ver en él lo feliz que era pudiendo estar con vosotros. Era una pasada. Entrañable, Alberto, era una persona entrañable. De hecho, resultaba chocante, porque al ver su calado intelectual, al ver lo riguroso que era en los razonamientos y lo exigente que era en la conversación, cuando entablabas con él puntos de vista políticos e intentabas entrar en la ciencia política de su mano, sin embargo, luego resultaba chocante encontrar en ese rigor intelectual lo entrañable en el afecto del trato, ¿no? La verdad es que yo conservo muy buen recuerdo de don Antonio e incluso creo que estaría orgulloso de ver a muchos de sus discípulos realizando los programas que se están realizando, llevando la voz de su pensamiento. Estaría feliz. Mira, hoy, como todo lo que se hace, así un poquito, hemos dicho 15 minutos, 20 minutos. Yo me imagino que ya nos hemos pasado, pero clarísimamente. Pero fijaos, no quiero yo dejar de contar una anécdota que no sé si se conoce mucho, le he comentado antes a Emilio, que refleja muy bien el punto de compromiso de don Antonio con la lucha por la libertad colectiva. Tiene que ver con el último programa, el Piensa y Verás, el último programa que ya pudo hacer, y a partir de allá, al de 6 días, se nos fue. Fijaos, cuando aquello yo estaba en Madrid con Pachi Basabe y Manuel Azcue, habían venido a Madrid a hacer un tema relativo al documental y fuimos a casa de don Antonio porque allí teníamos que no solamente consultar cosas con él, sino también solucionar temas relativos al documental. Recuerdo que nos lo encontramos postrado en la cama, retorciéndose de dolor, pero de verdad. O sea, retorciéndose. Es muy duro. Bueno, a mí me gusta este rollo pasteleo de ponerme yo a llorar, pues no me gusta. Pero es duro a una persona a la que quieres verla así y encima decirle, don Antonio, ¿lo dejamos? No, tengo que hablar. Claro, todos ayudándole. Entre todos lo conseguimos levantar retorciéndose de dolor. Dice, no, que ya se me pasa. No se le pasaba, se le notaba que no se le pasaba.
Claro, si veis el vídeo, si podéis ir el Libertad Constituyente de Televisión en YouTube, vais a ver ese programa. Es del 22 de febrero de 2018. Vais a ver que yo estoy tieso porque sé lo que hay. Y claro, yo no entendía, luego lo entendí, pero yo no entendía por qué se estaba sacrificando de esa manera. Hasta que de repente alguien hace una pregunta y poco a poco don Antonio la va derivando hacia donde él quería ir. Él quería ir hasta donde fue, hasta donde os voy a decir yo que fue, si vais al vídeo lo vais a poder ver, desde que se levantó del camastro. Y es que él quería hablar del golpe del 23F. Entonces, claro, como la pregunta que le estaban haciendo no tenía nada que ver, a él contesta la pregunta muy amablemente, como hacía siempre, y con una sutileza sibilina de una inteligencia que lo va llevando hacia el 23F, y justo cuando termina ya de soltar todo lo que tiene que soltar, ¡pum!, se derrumba. Mirad el vídeo. Porque ahí vais a ver el grado de compromiso que tenía con la libertad colectiva, que ahora ya todos, por esa herencia maravillosa que nos dejó, también estamos persiguiendo. Muy bien, Alberto. Oye, fantástico. Que yo todavía no estoy muy suelto, a ti te veo más suelto que a mí, y se supone que yo debería tener más experiencia. He empezado como una moto, hablando rapidísimo. Esto es un trauma. Yo digo, bueno, aquí Alberto, supone... yo siempre a tus órdenes, ya te lo dije. Tú pon el capote. A buen sitio irías, si vas a mis órdenes. No, chicos, de verdad. Una cosa, ¿veis? Se me iba a olvidar. Poned en los comentarios cómo conocéis a don Antonio, qué es lo que os gustó de él. También, si os ha gustado lo que hacemos, dais a un like. Que no os gusta, le dais para abajo. Total libertad. No olvidéis visitar los sitios que os dejamos en la descripción. Y sobre todo, nada, que intentaremos hacerlo lo más accesible posible. Hoy es nuestro primer día, entre comillas sería un episodio piloto. Vosotros diréis, ¿y cómo os llamáis? Pues no lo sabemos. Así es que no dejéis, no dejéis de poner vuestras sugerencias, qué nombre podríamos poner a este programa, porque si nos gusta una, os la vamos a coger. Así es que un fortísimo abrazo. Emilio, despídete y yo termino ya de dar el último adiós. Un abrazo, Alberto. Un placer. Oye, compartir muchísimas gracias, Emilio. Es un placer enorme hacer Amigo esto mío. con vosotros. Cuídate. Alejandro, gracias por tu trabajo. Gracias, Emilio. Fuerte abrazo a todos, chicos. No es que haya un poder, que el poder es, el concepto mismo de poder es corrupto. Cuando los reyes eran designados, se creía, los pueblos lo creían por la providencia divina, pues ni se pensaba en el concepto de corrupción, daba igual lo que... Pero desde que los pueblos aprendieron que la libertad es algo distinto del disfrute de los bienes materiales, sino que en la libertad hay algo de carácter político o público, ya no, ya, ojo, las cosas cambian. Porque hay corrupción siempre que el poder político no esté dividido y separado, como en España y como en Italia y como en Grecia y como en Portugal. No están separados. La corrupción es inevitable, porque Montesquieu concibe un sistema casi mecánico, como un automóvil, como un reloj, donde hay mecanismos de frenos, contrafrenos, balances, contrabalances de poder. Y de ese conjunto tan elaborado, tan fino, tan inteligente de mecanismos, salió la idea que fue realizada por la Constitución de Estados Unidos de separar el poder ejecutivo del poder legislativo. Tienes razón, tú tienes razón cuando hablas del poder judicial, que el poder judicial, en tanto que el juez en su juzgado, claro que es un poder judicial, pero ese no es el poder judicial político cuando se habla del poder, ese no es. Cuando se habla de poder judicial hay que recordar que Montesquieu dice que el poder judicial es presque nulo, casi nulo, y tiene que ser consecuentemente casi nulo, solamente un control de los poderes legislativos o ejecutivos. Para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control sobre la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener el poder, la facultad de decir, esta ley que no ha sido invocada no la aplico porque es anticonstitucional. Y el que no esté de acuerdo, que vaya a recurrir a la audiencia y si no, al Supremo. Y suprimir por completo el Tribunal Constitucional, que ese sí que es un foco de corrupción, porque fue creado para la corrupción. Fue creado por el abate Sieyes para defender la corrupción. Primero se insinuó, después con Napoleón, y luego la defensa que ha hecho Kelsen es ridícula.
Es decir, todo jurista auténtico, verdadero, no se puede quedar en esas cuestiones formales. Un tribunal constitucional es la fuente de la corrupción política, y mucho más cuando se atribuye nada menos que el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución, como ha hecho a propósito del Estatuto de Cataluña. Pero mira que yo estoy en contra de la nacionalidad de Cataluña, pero el Tribunal Constitucional que se atreva a ser poder constituyente, pero si el poder constitucional es un poder constituido, ¿cómo puede atreverse a decir que la Constitución ha de interpretarse en el futuro de esta y de esta y de esta manera? Eso solamente lo puede hacer un poder constituyente. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública, de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias, están mintiendo claramente todos los días, durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente que reforme, que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero: yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra.